tenía o tienen el riesgo de llegar a volverse neoplasia. Acuérdense del esófago de Barrett, acuérdense de esofagitis cáustica, temas que a veces hasta un simple tóxico como es la ingestión de un cáustico puede transformar la función de nuestras células y producir un cáncer, ¿sí? Cáncer, chicos, es un término muy popular. Básicamente, cuando queremos decir es un tumor benigno o tumor maligno, ya de hecho utilizamos cáncer, ¿no? O lo que la gente entiende al revés, dice que tiene tumor y automáticamente cree que es cáncer. Entonces, esas definiciones son muy ambiguas en el tema de oncología. Por eso es que aquí vamos a ir diferenciando por qué ese cáncer no había sido el verdadero nombre de la enfermedad o alguna otra sigla que a veces uno pone en la historia clínica como para más o menos camuflar la gravedad de la palabra y que el paciente familiar o gente externa a ese hospital, digamos, no sepa el diagnóstico, porque también es algo privado, ¿sí? Dentro de lo que es el código de oncología médica, hay enfermedades que por más que sean, entre comillas, sencillas de explicar o de informar a familiares, siempre tiene que ser con autorización del paciente. Por más que sea un resfrío común, si yo, qué sé yo, estoy internado y me diagnostican dengue, como la compañera, el médico no puede ir a decirle, ¿sabes qué tiene dengue? ¿Sabes qué tiene dengue? Porque es una entidad privada. No por algo su historia clínica es un documento médico legal. Entonces, para hablar de cáncer, ¿sí? Entonces y se ha adaptado algunas palabras para referirse y como que entre los que conocemos ese término nomás podamos entender el cuadro de ese paciente. Ya de hecho un paciente que escucha que tiene cáncer o tiene sospecha de cáncer, ¿cómo se siente emocionalmente? Mal. Y saben que cuando uno tiene, entre comillas, depresión, se liberan también ciertas hormonas que hace que tu sistema inmunológico peor caiga y las células que están posiblemente tumorales van a proliferar más rápido, ¿ok? Entonces, por esa razón aprendan siempre de que cuando estamos con un paciente, y eso lo van a ir viendo en las visitas, hay que saber manejar los términos, no es nomás hablar por hablar. Ahora, hay otras enfermedades como el VIH, qué sé yo, decir SIDA, esas sí son prohibidas por ley, ni siquiera por el Código de Oncología, ya por ley. ¿Cómo se llama? La Constitución Política del Estado, así como te avala tu estado de salud, te prohíbe también algunas cosas, ¿ok? O sea, por eso que cuando tengan un paciente con un diagnóstico, a veces ponemos diagnóstico reservado, tengan cuidado al hablar, ¿sí? No es nomás decir, oye, el señor dice que tiene cáncer, así. Ese rato lo mataste emocionalmente. Entonces hay que tener cuidado. Por eso, cuando ustedes estaban llegando en el hospital, ¿se acuerdan? Había pacientes que no colaboraban, no querían que se hagan revisar. Pero ya con el tiempo van a ir viendo de que la cosa se tiene que volver más sencilla. Entonces, por eso que les decía del cáncer, es una palabra muy popular, digámoslo así. Porque a veces ponemos C.A. gástrico, C.A. ¿Qué será esa codificación? Aquí lo vamos a aprender. Bueno, miren, definiciones. Siempre para entender algo tenemos que saber qué es primero. Es como tu tarjeta de presentación. Yo soy el estudiante, tanto doctor, soy de la Universidad Lucebot de séptimo semestre. Está bien, pero ¿quién eres tú como persona? Yo nací en tal fecha y hay cosas más particulares, es más o menos la comparación de esta definición. Porque hablar de cáncer o tumor, ¿sí?, es una definición muy general. Leamos. Crecimiento tisular maligno. ¿Él era el del auto? Sí. ¿Verdad? Sí. Que no traigas auto y llegues en bicicleta más tarde, te voy a matar. Al salir te vas a notar. Entonces, pensemos que
hay una definición muy general, digamos, ¿no? Que agarra cualquier tipo de cáncer. Crecimiento tisular maligno, ya está hablando de algo que no es bueno, por la proliferación desmesurada de células que no tienen un control en su crecimiento ni de proliferación con la capacidad, además, de invadir otros órganos. ¿Han escuchado hablar de la apoptosis? Que estimo que sí. Ya, ¿qué se llama la definición? Muerte celular programada. ¿Sí? Te faltaba la cereza en la torta. Hay muchos autores que dicen que hay parte el tema del cáncer. Que más que pensar en que ha cambiado la función, más bien hay un aumento en la apoptosis, un alargamiento en la apoptosis. Porque esa célula, en vez, por ejemplo, de morir en 120 días, muere en 150, en 200, y aparte que se reproduce sin mesura. Todo el tiempo, ¿sí? Pero ¿qué pasa en un carcinoma de estómago? Ya están apareciendo los términos, ¿sí? Es un proceso complejo que miren qué palabras ya está usando, que involucra múltiples alteraciones genéticas. Por eso cuando ustedes escuchan, su padre tenía cáncer, y sí, se menciona en la historia clínica antecedentes familiares, padre fallecido con cáncer de próstata, porque se dice que todos tenemos la vulnerabilidad de tener cáncer si no tenemos cuidado en evitarlo. ¿Qué significa? Tal vez es una cosa estadística. En mi familia nadie lo tiene. Bueno, les doy un ejemplo, pero sí los tengo. Y justo a él le dio el cáncer de estómago. ¿Qué pasó? Que tal vez, como dice la literatura, estamos todos con la vulnerabilidad, estamos todos con el riesgo, pero como yo no me cuido de comer, como en esto vamos a aprender, embutidos, nitrogenados, carnes ahumadas, tabaco, alcohol, ya sé que tengo gastritis, sigo comiendo lo mismo, aparte que ni desayuno o tengo ayunos más de 6 horas, hago úlcera, y el doctor imprudentemente yo no le hago caso y me dice, vaya, hágase un Helicobacter pylori, y no hago tratamiento, y después empieza mi cuadro. O sea, tengo que tener también que ser negligente conmigo mismo. Peor si sé que mi padre ha muerto con cáncer de estómago o cualquier cáncer, yo no deba cuidarme. ¿Por qué? Porque la alteración está en los genes. ¿Ok? Y además estos genes, hay una palabra, oncógenes, que si viéramos el cariotipo, recuerdan, ¿no? De los cromosomas, no recuerdo bien, no sé bien en biología porque ahí llevan harto eso, pero hay 2 pares que se codifica cualquier tipo de cáncer. Ejemplo, si uno de ustedes, no sé, cualquiera, está haciendo cáncer de mama, que es otra cosa muy común en las damas, ¿sí? Si hubiera un estudio genético que pudiéramos pedir de rutina, quizás ese mismo yo le quisiera pesquisar a la madre, lo voy a encontrar. Pero no es una descendencia, como se dice, obligatoria, porque la madre lo tiene, pero no lo ha desencadenado la enfermedad. Por eso que hay un lugar específico en un grupo de genes donde ese está a punto de despertar y producir un cáncer, o me cuido, el cáncer no va a ser problema mío. Entonces ya estamos hablando de que hay un lugar específico en el cariotipo, ¿sí? Que van a ser genes en algunos supresores de tumores, porque saben también que en un proceso de proliferación los blastos y los clastos, ¿se acuerdan? Los blastos son los que hacen que se forme cualquier tejido en proliferación, y los clastos son los que impiden. En cualquier proceso de cicatrización existe. Pero aquí ninguno ni el otro se controla. Así como puede empezar a proliferar, también por el otro lado puede empezar a erosionar. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa palabra? Erosión la vez pasada. Entonces, como ven, se habla en una cosa tan pequeña como es los cromosomas, como es la célula. Por esa razón que no podemos darnos cuenta a tiempo.
No hay forma de que, está en la etapa 1, belleza, cirugía, radio, quimio y pum, listo, se solucionó. Siguiente, no sé si eso es ¿cómo puedo decir? Un problema de nuestro creador que ha dicho, bueno, no va a poder salvar su vida, pero por lo menos le voy a dar chance, porque al final, solo en las etapas 3 y 4, que lo vamos a aprender después, ahí hay síntomas. Por eso, que si yo soy hijo de paciente con algún tipo de cáncer, debo ir pues a hacerme mi chequeo, ¿no? Si por alguna razón mi padre murió con adenoma de próstata, que se ha vuelto cáncer de próstata, ya yo a mis 45, 43 años, me haré pues un chequeo de la próstata. Si mi madre ha tenido cáncer de mama por alguna razón, ¿sí?, también me haré chequear el autoexamen de mama. Entonces, dependiendo del órgano que pueda haber sido una codificación en ese grupo de familia, busquemos. Ahora, los que fuman, cáncer de pulmón, ¿y saben qué es lo peor? El fumador pasivo, por si acaso, ¿no? ¿Hay activos aquí o no? Pero va a caer peor, porque el fumador pasivo, el que inhala lo que tú fumas, él tiene más riesgo. O sea, dense cuenta que nosotros indirectamente también somos culpables de que el otro se enferme. Todas mis pacientes que vienen con problemas de pulmón por cigarrillo, era el marido el que fumaba y ella el único que hacía inhalar a su lado. Entonces, hay cosas que son hábitos de cáncer. Esta es una foto, ¿sí?, como están viendo, cómo debería ser una distribución celular normal. Pero ¿qué fenómeno aparece en el carcinoma? Empiezan las células primero a aparecer en mayor cantidad. Solo vean aquí los núcleos de tantos más chiquititos versus los espacios que antes había, ¿sí? O sea, aquí lo que quiero que vean es la distribución, que existe mucha proliferación sin control, ¿ok? Entonces, esto que les sirva para cualquier tipo de cáncer, porque no siempre hay una definición exclusiva para el cáncer de estómago, o para el de próstata, o para cuál. Es el mismo. La sintomatología es la que va a variar. Bueno, ¿por qué será importante, y no lo puse yo en otros temas mucho, no enfoqué por qué la epidemiología? Porque lamentablemente antes se decía, el cáncer solo da a las personas mayores de la tercera edad, ¿no ven? Pero ahora no. Gente joven se nos está muriendo. Causas: malos hábitos higiénico-dietéticos, el consumo de ciertos alimentos que tienen oncogenes, el cierto medicamento que se toma que produce también cierto tipo de lesión en la médula ósea. O sea, conforme ha avanzado la tecnología, también han empezado a empeorar ciertas enfermedades, porque esto siempre hubo, no es de ahora. El cáncer creo que ha sido uno de las enfermedades que hasta el día de hoy se sigue investigando, porque todas son teorías, doctores. En cáncer lamentablemente no hay el absoluto. ¿Por qué? Porque en este paciente me va a hacer efecto la quimio, allá manejan como siglas, ¿no? El TEL, digamos, y en el otro no, y es de la misma familia, es del mismo tipo de sangre. Celularidad, ¿ok? Entonces, ya dense cuenta que, miren, para ser la segunda causa de muerte a nivel mundial, ahora estamos entrando solo al cáncer gástrico. Yo creo que hay que asumir responsabilidad. Ya yo sí sé que como cosas que no son buenas para producir una adecuada digestión, o porque va a producir un síndrome de hiperacidez gástrica, que lo hemos hablado ya en clases anteriores, cuídense, ¿ok? El término gástrico, ahí está la primera aclaración. Cáncer gástrico, les decía, era muy común, muy general, pero se lo ha clasificado, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, que cuando yo quiero decir cáncer gástrico, o viceversa, perdón, me estoy refiriendo a los adenocarcinomas. Me quiero pasar un ratito para no dejar hueco esta partecita. ¿Por qué 95%? Esto quiero que vean. La clasificación más fácil que he encontrado, porque esta es una clasificación de acuerdo al tipo de células. Cuando hemos visto la primera diapositiva, esa celularidad que está aumentada,
vista microscópico. Entonces, cuando se habla de cáncer gástrico, existen los cánceres, por decir, del estómago, epiteliales y los no epiteliales. O sea, al hablar ya de epitelio, nos está hablando de la primera fila que recubre cualquier órgano, ¿sí? Será la mucosa, será en otros casos, bueno, mucosa y en todo lado, o sea, pero en este caso, para no confundirnos, hablaremos de la mucosa, que esa primera fila de células es donde va a empezar el problema. Y cabalmente a esas se las ha llamado adenocarcinomas. ¿Y por qué adenocarcinomas? ¿Se acuerdan el dibujito cuando hemos visto una glándula estomacal con células que un grupo eran las células P, las otras eran las células principales? ¿Y no es cierto? Es porque justamente en esa glándula o en esas glándulas o en el epitelio de esas glándulas se va a iniciar el o la mayor cantidad de un 95% de lesiones malignas. Versus el que dice otros grupos que apenas alcanza a 5, los leiosarcomas, linfomas, tumores carcinoides y algunos tipos raros que no vale la pena mencionar. Por eso que cuando ustedes escuchen CA, cuando les dije hace poco, ¿no? Eso había sido en inglés al revés, adenocarcinoma. O sea, que ustedes automáticamente cuando digan qué tipo de cáncer tiene este paciente, doctor, es un adenocarcinoma. Entonces ya entiendan que automáticamente es una clasificación que está hablando a la cepa o al tipo histológico epitelial y que es el que se presenta en mayor porcentaje. Quizás esto los vamos a ver muy pocos, una sola vez les comento, sí, esto, que tengo una foto pero para después. O sea que esta clase, por decir así, resumiendo, nos vamos a abarcar al que cuando uno viene con sospecha de neoplasia en estómago, es probable que sea un adenocarcinoma, ¿sí? Volviendo atrás, aquí está lo feo, que solamente puedo diagnosticar cuando el cáncer está avanzado, ¿sí? ¿En qué etapas? 3B y 4, donde apenas, esto, ojo, estoy hablando ya solo del cáncer de estómago, porque hay otros tipos de cánceres que son más agresivos, porque solo vamos a tener una sobrevida de 2 años. Eso no significa que yo le digo a cualquiera, a ver doctora, usted tiene CA de estómago, le queda 2 años. A veces ese es el error que cometemos. Entonces la familia dice, pucha, yo en 2 años lo voy a llevar al Perú, al INEM, donde sé que hay los mejores oncólogos y demás, y pasa 3 meses y la paciente, Ovita, ¿qué pasó doctor? Usted me dijo 2 años, su literatura dice 2 años, sí, pero desde que se tuvo la sospecha de que podía haber cáncer, o sea, desde el momento en el que empezó la etapa 1, y eso no sabemos pues cuándo es. Si hacemos un promedio de tiempo, yo he visto 2 pacientes con cáncer, sin mentirles, desde que en teoría se enteraron, hicieron 2 o 3 quimios, ya no alcanzaron a la cirugía, 3 meses. ¿Sí? 3 meses. Porque ¿dónde está el centro de la trituración del alimento? ¿Dónde está? Se va a ver la propulsión, la mezcla. O sea, estamos hablando de que es un cáncer en donde para pasar al intestino el contenido no hay quien lo va a digerir. O sea, aparte que la desnutrición se va a asociar porque ese estómago ya no funciona bien, el mismo cáncer va a bajar su sistema inmunológico. Entonces, ese tiempo de sobrevida, que también es bueno que lo sepan, no significa desde que yo sé que tengo, sino desde cuando probablemente se supo, solamente 2 años. ¿Más común en quiénes? En varones. Algunos libros dicen una relación 3:1, pero ahora se está volviendo 2:1. O sea, significa que las chicas, cuídense también, se está acercando a volverse 1:1, cuidado. Y eso lo digo porque quizás el problema es la dieta, y vamos a verlo después. ¿Por qué solamente esas etapas? ¿Por qué no se puede detectar nada? Por los síntomas. Porque a partir de la 3, incluso la 3A, pero el libro está escrito así. Porque en el 3A recién me doy cuenta, anemia, estoy bajando de peso, quizás ya empieza a sangrar esto, o me duele acá, y vamos al médico.
¿sí? O sea que a partir de esta etapa recién es sintomática. De ahí para atrás es como ustedes. Está normal, no hay nada, veo que estoy supuestamente sano. Pero ¿quiénes pueden lograr encontrar esa etapa 1 o 2? Tú, que si tal vez tu padre tiene un cáncer o tu tío cercano de primera línea, tienes que hacerte una colonoscopia si es un cáncer de colon. O sea, ya uno tiene que ir a buscar esa etapa temprana. Pero por detrás de este 3 no hay síntomas, solo el antecedente. Teóricamente, ¿en qué tiempo se alcanza la etapa 3? Eso es relativo. Me has hecho una pregunta vieja estadística ya. Según lo poco que me acuerdo, de la etapa 1 y 2 es más el tiempo que pueda avanzar de la 3 a la 4. O sea, es como que 2/3 partes de esos 2 años va a ser lento, progresivo. Pero de la 3 a la 4, en el último tercio de esos 2 años, te va a liquidar. Más rápido. Es más rápido. ¿Ok? ¿Hay más planes? ¿Ah? ¿Más planes? Depende. Depende cuando lleguemos a la clasificación. Porque yo lo primero que te voy a pedir para cuando hay una sospecha es biopsia. Y ahí me sale un estadial. Y si ahí me sale un M1, ya ni siquiera te voy a decir, ¿sabe qué, señora? Hay opciones de hacer esto, aquello y el otro. Es medicina paliativa. Pero seamos realistas un poquito, hablando con cirujanos oncólogos. Como no tenemos ese tiempo promedio de haber logrado el 2, digámoslo, entre comillas, no hay forma de que podamos a tiempo sacarlo, porque hay que sacar ¿de dónde? Del hilo, ¿sí? Entonces tal vez a este paciente que quizás no termine siendo cáncer 3, 4, lo único que le estás adelantando es su mala calidad de vida, porque al tener vos ya una transposición o un bypass, llámese así, ya no va a ser tu digestión la normal. Puede haber un síndrome de mala absorción, puede haber hasta un, ¿cómo se llama? Lo que todos, a muchos tenemos, colon irritable. O sea que ahí es un poco la controversia del cáncer, ¿no? ¿Qué hago para un poco más bien mejorar su calidad de vida? Porque al final, en 2, 3 años máximo, el término es lo mismo. Promedio de edad, 58 años para adelante. Bueno, esto ya lo hemos mencionado. Ahora, ¿quiénes son los que van a inducir a este posible adenocarcinoma? Ahora le vamos a dar ya un nombre como hemos quedado. Adenocarcinoma. Recordemos primero al enemigo del otro día, al que en la úlcera o en la enfermedad úlcero-péptica tenía, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Solo hipótesis por qué se presentaba, y al presentarse en úlceras producía posteriormente cáncer. Y aquí está, encontré un poco la nueva información, porque miren qué palabra dice, todavía es hipotético, que todavía es una probabilidad. Parece, dice, ¿no ve?, ser la causa principal, porque esta infección, o sea, estando en nuestra mucosa gástrica, ¿se acuerdan del moco donde estaba el bicarbonato? Sí. Tanto tiempo que produce reacciones inflamatorias locales, constantemente, sí, va a haber un momento en que ese moco ya no va a tener bicarbonato, ese moco ya no va a tener esa protección, y al final, ¿qué va a pasar? Va a haber atrofia crónica de las vellosidades del estómago, y por ende, esa gastritis atrófica, por eso lo puse entre paréntesis, es el efecto de la presencia crónica para poder inducir ¿a quién? Al adenocarcinoma. O sea, que su constante o su proceso constante inflamatorio local, ¿sí?, va a ser un momento, es como que sigo echando alcohol a esa plantita, un rato de eso se va a morir. Por eso que es importante cuando ustedes diagnostiquen una úlcera o el paciente venga con un sangrado digestivo alto, que es nuestro siguiente tema para la otra semana, pidan sí o sí, además, la prueba del Helicobacter pylori. Porque ¿dónde dijimos que vive? En nuestras casas. Está donde vayamos a consumir agua cruda, o sea, es muy fácil de adquirir. ¿Ok?
Ahora, hay otros factores ambientales, dice. Yo dije, puta, tendrá que ver el sol, tendrá que ver el clima, pero no. Dentro de los factores ambientales había estado considerado, ¿quién? La dieta. Rica en salazones y ahumados. Me dirán, pucha, ¿y eso qué significa que el ahumado haga daño? Porque todo lo que lleva conservante lleva nitrógeno, ¿sí? Y el nitrógeno se ha demostrado que cuando está en forma de nitrato y se va a convertir por alguna razón en nitrito, ya es tóxico para nosotros, ¿sí? Embutidos, carne ahumada, incluso no está acá, pero bueno, está aquí de nitritos en los alimentos, es la sal, ¿ok? Entonces, si yo digo, este paciente si tiene una causa que fuera una úlcera por H. pylori, entonces por seguridad ya tengo un factor de riesgo, le diré que tampoco abuse de las cosas que tengan conservante, especialmente los embutidos y la carne ahumada, por la presencia de, ¿quién dijimos?, de altas concentraciones de nitratos, que ese es el, por decir así, el que puede activar al oncogen que hemos hablado en diapositivas previas. ¿Estamos? Ahora, factores genéticos ya de hecho. Yo tengo, puede que tenga mi hijo o saltar a mi nieto, pero va a llegar a tener uno de ellos, no hay forma de salvarse. O lo va a tener el hijo de mi hermano o de mi hermano, porque dice que personas con familiares ¿de qué? De primer grado. ¿Quiénes son de primer grado? Padres, hermanos o hijos. Van a tener el riesgo de adenocarcinoma, ¿ok? Por razones desconocidas, esto lo puse. Esto es bonito, pero hay algo frustrante. ¿Quién sabe qué grupo? ¿Quién tiene grupo de sangre A? Mis sentidos pésames. ¿Verdad, viejo? ¿Qué dice acá? Personas con el tipo de sangre A tienen un mayor riesgo de llegar a padecer adenocarcinoma. Así que, viejito, vayan haciendo su testamento. Mentira, es broma, ¿sí? Pero me llamó la atención porque de lo poco que encontré un poco de información, porque yo dije, puta, más bien no soy A, digamos. Pero bueno, hay una proteína en ese tipo de grupo dentro del eritrocito que dice, porque todo es igual, parece, dice, quizás, de que puede actuar como oncogen. ¿Sí? Ustedes saben que cuando uno hace la tipificación de sangre, hacen reacciones, ¿no ves? Cruzan así, y ahí, ¿por qué? Porque alrededor de la membrana del eritrocito hay unas proteínas que van a reaccionar o no. Por ejemplo, cuando uno hace el grupo o identifica el grupo, hacen reacciones cruzadas con otra sangre. Pero ahí dice, no sé por qué, dice el libro, la A o los pacientes que han tenido cáncer o adenocarcinoma están envueltos en el grupo de tipo A. O sea que tú o los que me han levantado la mano, ya de hecho, pues si piensan que tienen pylori, hagan tratamiento. Así no van a llegar al grado 3 o 4 cuando ya me visiten y nos digan, se los dije en la clase, ¿no? Entonces, ese grupo vulnerable que son, hagan controles. Ya no es malo pedir una endoscopía, ya ni siquiera la endoscopía se anestesia. Le ponen anestesia local, 3 minutos y terminó el estudio. O sea, las cosas han cambiado, ¿no? Como antes te tenían que sedar para que te metan un tubo duro y una semana ahí con odinofagia, ya no. Entonces, por eso lo puse de otro color, para que asuman también que yo puedo ser candidato a un riesgo, ¿ok? Y los cambios precancerosos que vamos a hablar después son enfermedades propias, como un ejemplo que ya lo conocemos, el esófago de Barrett. Sí, ya sé que tengo esófago de Barrett, o sea, ahí cerquita, ¿quién está? El estómago. Y puede haber continuidad. Sigamos. En otro encontré factores de riesgo endógenos y exógenos. Los ha clasificado, digamos, no como ambientales, hereditarios, sino propios de la persona o de su entorno. ¿Y quiénes siguen saltando, pero? Los varones. El que fuma, ¿hay algún tabaquista acá crónico? Bueno, más bien es mujer, digamos. Ahí está. Ingesta de sal, nitratos, nitritos, que están generalmente en los alimentos ahumados. ¿Estamos? ¿Y quién más está?
el pinche Helicobacter pylori. Ahora asuman lo que les decía en clases anteriores. Va a haber oportunidad de hablar de este bicho, que es una bacteria gram negativa, que había sido una porquería y que muchos ni le damos importancia. ¿Y cuándo se van a dar cuenta? Por si acaso, eso ya por mi experiencia. Ustedes saben, ay, ¿cómo se llama? Talcito, tú estás estudiando medicina, ¿no? Mira que me arde la panza todas las mañanas en ayunas. Ah, es gastritis, omeprazol. Te llaman, sí, está bien. Te cuento que me ha hecho bien. Ah, vos, puta, ya soy médico. Pero lo he dejado de tomar y otra vez está el problema. Así, puta vos. Ay, Dios, que ahora qué le doy. Tiene que salir uno del paso, porque ya cuando ya saben que somos estudiantes, ya creen que voy a operar y todo, digamos, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿qué sucede? Ya ese es un primer dato para que se den cuenta después. Que entonces hay alguien que no permite que haya regenerado ese moco. Que hay alguien que ha impedido que cuando ya deje de consumir el inhibidor de bomba de protones, siga produciendo inflamación. ¿Y quién es? Tal vez era este bicho, el Helicobacter pylori, porque ese no va a permitir que desarrolle ese moco y ese bicarbonato. ¿Ok? Entonces, bueno, se los he puesto así, pero no lo voy a explicar, pero también es bonito, ¿no? Saber que o hay cosas que yo quizás no lo controle, pero hay otras cosas externas que sí quizás los puedo evitar, ¿sí? Ahora, ¿qué es esto? Que salió de acá. No necesariamente, y lo van a encontrar criterios de Ámsterdam, se llama, ¿ya? Olvídense mucho del nombre, pero sí esta partecita quiero que lo consideren. Ámsterdam o esa clasificación se ha hecho más que todo para un tipo de síndrome, ¿sí? Y no necesariamente es de estómago, sino de colon o intestino, perdón. Pero también se aplica en el cáncer gástrico. ¿Por qué? Porque yo si tengo 3 familiares afectados de primer grado, ya estoy jodido. Ya yo sé que puedo tener un alto riesgo. Si sé que 2 generales afectadas sucesivas, padre, abuelo, y el nieto ya está en la puerta esperando su cáncer. O sea, sí está hecho, bueno, está dicho, ¿sí? Y diagnóstico peor si me ha dado el cáncer o al familiar que tuvo cáncer ha sido más joven de 50 años. Ese es el peor, ¿sí? Entonces, consejo genético, dice. Porque aquí ya está hablando, que recuerden en las anteriores decía que por herencia puede ocurrir esto, sí. Que cuando haya un problema así de descendencia o genético, lo que dijo el doctor, ¿dónde está? ¿Qué hago si hay trasplante o no? Mejor le saco nomás la panza. Porque la inminencia de que te pueda llegar a dar es altísima. Porque su carga genética está muy alta. Y si yo quiero evitar, porque tengo una esperanza de vida grande, porque tengo que hacer todavía mi casa, mi coche, mi vida, mi profesión, o mi subespecialidad, entonces, ¿qué hago? Gastrectomía profiláctica, que todavía se lo debería aplicarse. Si ahora se están haciendo la bariátrica, yo digo, para bajar del peso la bariátrica, si sé que me voy a morir con mayor razón, debería hacerme volar, ¿no? Pero ojo, aquí me olvidé poner un asterisco, porque después vamos a ver que también haber tocado un estómago, ¿sí? Por ser estético, tal vez como una bariátrica, o haber tenido una cirugía propia, al final resulta ser riesgo también para adquirir el adenocarcinoma. O sea, cómo se contradice, ¿no? De haber tocado yo algo que más bien debería haberlo dejado quietito y se suma otro factor de riesgo. Cirugía gástrica previa, que lo vamos a ver después. Pero bueno, esta guía, este criterio de Ámsterdam te dice si hay alto componente genético considerando esto, menos esto, ¿sí? Mejor chao estómago. ¿Ok? Sigamos. Bueno, aquí sí, vean bien. Todo lo que tiene de distinto color, tal vez sean preguntas de examen, ya saben, ¿no? La diapositiva es obvia. Otra vez, doctor, con clasificaciones, ¿va a decir? Sí, porque se los dije al empezar la clase. Aquí no es tanto qué síntomas hay, porque es la mayor parte asintomático, ¿sí? Pero sí voy a trabajar con la patología. Sí puedo diferenciar por el tipo de célula. ¿Por qué? Porque si bien, repito, el 95% de los tumores gástricos son epiteliales,
y en particular el 95 de esos son de tipo adenocarcinoma, ¿sí? La OMS ya intervino para dar una clasificación, lo que comúnmente no lo hace. Clasifica generalmente problemas de salud pública, ¿sí? Pero en este caso supongo que se habrá preocupado porque el índice de incidencia de cáncer gástrico, han visto, es la segunda causa de muerte en el mundo. Ya es alto ese dato, ¿sí? Aplicó, ¿qué dice? La clasificación de Lauren, ¿sí? Donde Lauren, uno de los autores de aquel entonces, porque es de 1860 y pico, ¿sí? ¿Qué ha hecho? A este adenocarcinoma ha visto, caray, aquí hay una variedad, pero de este otro que además tiene el mismo adenocarcinoma, son distintas las células. ¿Qué pasó? Dijo que entonces dentro del adenocarcinoma se presentan dos tipos de celularidad. El de tipo intestinal, que es el más común, 70%, y el difuso, que solo llega a 30%. Aquí también se aplica la regla. Si les llega un paciente y dice, doctor, me han diagnosticado, dice, de adenocarcinoma, entonces automáticamente ustedes piensen que es la del tipo intestinal, por frecuencia, ¿sí? Pero ahora, ¿cuáles son las diferencias? Un dato importante. ¿Y por qué se llama intestinal si está en el estómago? Parece medio que contradictorio, ¿no? Porque el estómago no tiene la configuración, excepto las capas, como de un intestino. Porque se ha visto que cuando se ve al microscopio, este tipo intestinal, que ahora voy a leer sus características, su configuración había sido similar al del colon. O sea, es como decir, puedo equivocarme viendo, pero este es colon. No. Porque cuando mandamos una pieza anatómica dice, no, esto es biopsia de estómago de la tercera porción o del fondo, de no sé, de donde quieran hablar, de sus 5 segmentos, pero por su parecido a la estructura celular del colon, se le ha llamado intestino. Ojo, cuidado, se confundan, ¿no? Porque, doctor, hay un cáncer que agarra también o que tiene como un componente al intestino. No, es por su parecido histológicamente de este cáncer, que es el mayor en porcentaje y que parece la histología de un colon. Entonces, ¿qué significa o qué debe tener este de tipo intestinal? Glándulas similares, ahí está, a las intestinales, en particular, como les dije, al colon, que tiene una relación con la dieta y el medio ambiente. O sea, este se presenta porque esta persona no hizo caso, se comía carne ahumada, embutidos, enlatados, todo lo que tenía nitritos, nitratos. Por eso es más frecuente, porque está asociada a hábitos, ¿sí? Predominan sitios de alta incidencia. Bueno, ese es un tema geográfico. Y bueno, estos dos son 2 temas geográficos, pero aquí lo que quería que reflejen es 2 términos, ¿sí? Que es el nombre intestinal, porque sus glándulas parecen a las del colon o del intestino, y porque está asociado a lo que comemos o tomamos. Por eso es más frecuente, ¿no? Pero las de tipo difuso, pobre diferenciación, porque parece una pieza anatómica sana, no tiene glándulas, la incidencia mundial es uniforme, o sea, no hay porcentajes, pero sí hay algo malo de este difuso. Es la que dio el pronóstico. Así como parece que fuera un tejido normal, es el más agresivo. Y aparte, ¿a quiénes da? A los jóvenes. Y cuando hablamos de la anterior diapositiva, decía, ¿no?, en la parte genética, peor si te da menos de 50 años, entonces asumamos que el que tiene o le da a menos de 50 años, tal vez es él. Ahí está la diferencia de lo que se debería ver, tanto al corte histológico y macroscópico. Intestinal versus difuso. Intestinal 70%, difuso 30%. Es más común por el porcentaje en hombres y a más de 50 años. En cambio, el difuso, menos común. Miren, ¿quién aparece acá por fin?
hay que, como dicen ahora, equidad de género. No solo debemos morir nosotros. Entonces, ¿quiénes? Los jóvenes menos de 50 años. ¿Ok? En la anatomía patológica, ¿qué vamos a ver? Estructuras glandulares. Vámonos a la foto. No es de las mejores que encontré, pero bueno, ayuda. Porque ¿quién se anima a decirme qué es esto? Sí. Esto es una úlcera. Cuando ya está con bordes levantados, ya lo llaman cráter algunos, ¿sí? Que vamos a ver después que también hay una clasificación de esto. Pero bueno, lo que me importa es que vean que esta úlcera con fondo necrótico, si tuviéramos la oportunidad de ver la glándula, que sería en el esquema que hicimos la otra vez, así con una lengüita, ¿sí? Todo lo que se debería hacer, Lauren dijo que en la anatomía patológica las estructuras glandulares están bien diferenciadas, o sea, no hay borramiento de esa forma. O sea, son glándulas que se las ve, que parecen sanas, pero llegado el momento tienen necrosis. ¿Ok? Diseminación, esto se va a ir por la sangre a pulmón, se puede ir por la sangre a hígado, que son lugares donde más predominancia tienes. En cambio, la diseminación en el difuso es transmural o linfática. ¿Quién está al lado del hígado? Quizás al estómago. El estómago, ¿quién está a su lado izquierdo? Lo va a mandar al vaso, o sea, de contigüidad. Y esto es repetitivo decir, localización, esto es importante, ¿sí? Por eso está aquí algunas cosas que no están en la zona. ¿Dónde se van a encontrar generalmente las de tipo intestinal, las más frecuentes? Dentro de lo que son los 5 segmentos del estómago, en el antro. O sea, que si ustedes entran al estómago, ustedes saben que el estómago es una bolsa, ¿no es cierto? Y la última parte es el antro, porque ahí se va a volver ya el duodeno. Entonces, en el último segmento del estómago, ahí está esto. Si nosotros en una endoscopía, cuando ya han visto algunos, un informe, dice presencia de úlcera con fondo necrótico, qué sé yo, y bla, 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 y bla, 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 y además se encuentra a nivel del antro, cuidado, esta se maligniza, nada más porque esa posición o ese segmento del estómago tiene altos riesgos de malignizarse, ¿sí? En cambio, la difusa en el fondo, o sea, en el techo, ¿no ves? Se dibuja así, y aquí está el fondo, la parte superior, algunos lo llamamos techo, que no es muy común porque no es una zona de declive. Después, mutaciones, estos son los genes implicados, el pronóstico bueno, relativamente bueno diría yo, y este es malo. Ahora miren esto, esta figura macroscópica de la que es de tipo difuso. Miren cómo el estómago, cuando vimos anteriores imágenes del otro tema, ustedes saben, ¿quién me dijo? Parece cerebro, alguien de ustedes me dijo, no me acuerdo si era de este grupo, pero miren cómo la estructura glandular macroscópicamente se vuelve atrofiado, o sea, plano, no tiene esas, o como llaman esto, esas elevaciones de los mismos pliegues del estómago, se vuelve liso. Por eso que en una diapositiva también hablamos de la gastropatía o lo que es la gastritis atrófica, es esto, porque pierde su forma y sus características estas glándulas, y esto algunos lo llaman la linitis plástica, que tal vez lo han debido escuchar en su clase de anatomía patológica. Pero quiero que vean que de acá, dónde es más frecuente, en qué porción y cómo se ve macroscópicamente. Ahí está. Cuando les dije esto es un cráter que vamos a ver ahora, si hacemos un corte ahora coronal, vamos a encontrar esto, ¿sí? Pensemos que esa lesión que hemos visto que parece un cráter, les decía, puede hacer esto, ¿sí? Por eso es de que ahora tenemos sí que saber que Bohrman, igual otro autor, ¿qué hizo? Ahí están las 4 etapas. 1, 2, 3, 4. La que después la vamos a clasificar para decir, ¿por qué, doctor, encontramos solamente de la 3 a la 4? Aquí está parte de la respuesta que lo quise dejar. Y no podemos diagnosticar en las primeras etapas, o cuánto es el tiempo previo. Solo dense cuenta la invasión, porque no es más que eso. La célula, como va a crecer o va a proliferar para arriba, también va a profundizarse, ¿no?
¿Hasta qué hora es nuestra hora? 5. Siempre vamos a pisar. Entonces, aquí lo que quiero es que vean, es de que así como crece, en el tipo 1, miren, respeta solo la mucosa y parte de la submucosa. Conforme aumenta el tipo celular, se va infiltrando. Miren, ¿por qué el último, el 4, es una infiltración básicamente? Porque ya se ha enraizado hasta el fondo, ya ha llegado básicamente casi hasta la serosa. Y cuando ya supera la serosa, ya viene la diseminación por contigüidad. Manifestaciones, por eso habla del cáncer gástrico precoz, cuando esté empezando quizás, o el avanzado. 80%, miren, el 80% es alto el número. Están felices de la vida caminando por aquí y por allá y no sabemos si están con un problema, ¿sí? 20 sí tienen síntomas, ¿a qué? A lo que hemos avanzado en la otra clase. No voy a repetir, síntomas de enfermedad ulcerosa, ¿sí? La sobrevida es mayor a 90% con tratamiento, pero ¿quién ha encontrado al menos no sé, o ha diagnosticado un cáncer precoz? Es difícil, por eso esto es medio que confuso. Pero el avanzado, el que ya es etapa 3, 4, miren, los síntomas son por enfermedad avanzada, la sobrevida es menor al 20%, hay una pérdida de peso, o sea, el paciente entra en un grado de desnutrición, casi caquexia, el dolor abdominal, náuseas, vómitos, y bueno, todo esto lo van a leer en casa porque esto ya son chucherías, pero aquí recuerden cuando les dije esta mañana al grupo que estaba, les mentiría, les dije, doctores, si por ecografía se ve intestino, ¿no? Les dije, es falso. Pero sí podemos ver si ahí está apareciendo, ¿quién? Posiblemente una lesión que va a traducirse por dolor. O sea, que si es un cáncer de colon, si me mandan a hacer ecografía de colon, no voy a ver nada, porque por ecografía no se ve intestinos. Pero sí voy a ver que hay una proliferación, una lesión ocupativa, tal vez en el ángulo esplénico del colon, no lo sé, pero la ecografía puede servir en esto, ¿sí? Sigamos. Ahora, cuando se habla de cáncer, doctores, no solo acá, se habla del síndrome paraneoplásico, ¿sí? O sea que son síntomas paralelos a un tipo de cáncer. Y casi la mayoría están o son parecidos. Ejemplo, ¿por qué el paciente con cáncer hace derrame pleural? ¿Por qué el paciente con cáncer se dematiza? ¿Por qué el paciente con cáncer le aparecen ganglios? ¿Por qué? Porque hay una apetencia de esas células que están proliferando a enviar señales a ciertos lugares que les dicen, tú también tienes que hacer algo para que se den cuenta que hay un cáncer. Por eso que cuántas punciones hemos hecho toracocentesis y se manda a hacer un estudio citológico y decía células malignas, ¿qué ha pasado? Pero si hemos pensado que era tuberculosis pleural, nada. Bajo igual de peso, o sea, pueden ser síntomas confusos, pero que vienen paralelos a la neoplasia. Vean esta tumoración como este mi paciente que está, Noel, ¿lo conocen ya, Noel? El chico que está con sus ganglios infartados. Pero en este caso, cuando se habla de cáncer gástrico, solo sale ¿dónde? Región cervical, que en realidad se llama supraclavicular. Ganglio de Virchow, pregunta de examen. ¿Por qué? Porque cuando uno dice el ganglio de Virchow, ¿en qué tipo de cáncer se encuentra? Adenocarcinoma de estómago, ¿ok? Pues no me pongan solo adenocarcinoma, pero ¿de quién? O puede ser, ¿dónde se encuentra el ganglio de Irish? En la axila izquierda. O sea, estos son, por decir de otra forma, las alteraciones paralelas a un cáncer o que acompañan a un cáncer gástrico. Bueno, sigamos. Ahora, ¿cómo voy a...? Ah, este es bonito. ¿Alguien pensó que hubiese habido un nombre así? Puta, yo igual me reí cuando leí, pero no ahora, cuando estuve estudiando hace 5 años. Resulta que una hermana de una iglesia católica, bueno, antes los curas eran bastante estudiosos, no sé cómo serán ahora, ¿no? Y el hecho de estudiar teología era palabras mayores. Y esta hermana ha asociado, ¿por qué todos los pacientes que tenían cáncer tenían este pequeño ganglio en el ombligo? Muchos lo tomaban como hernia, muchos lo tomaban como lipoma, muchos, todos, ¿sí?
Pero hasta que han estudiado, han hecho biopsia, lo han sacado, gracias a esta señora que ha ido viendo en varios pacientes que tenían el mismo problema de esa tumefacción a nivel del ombligo, que había sido una infiltración metastásica del área periumbilical, porque aquí también hay un ganglio. O sea, no es más que un ganglio umbilical que se infarta y aparece como un botón de pantalón, que lo llamaban. Parece gracioso, pero bueno, esta hermana que es, bueno, de la Iglesia Católica, lo identificó y desde entonces lo llaman el nódulo de la hermana María José, típico este infarto de ganglio en adenocarcinoma gástrico. ¿Ok? Digamos. Diagnóstico. N causas puede haber por un método de diagnóstico, el que quiera, ¿sí? Porque si les digo, la resonancia, vamos a ver esto, en la ecografía, ya está bien, van a ayudar. Pero no hay el único diagnóstico directo que se llama biopsia. Ya sea por la parotomía, ya sea por, esto es lo más común, endoscopía, ¿sí? Para tomar biopsia. Por eso una endoscopía flexible gastrointestinal alta se debe sacar 3 muestras, ya que esas 3 muestras no van a ser menos del 90% la sensibilidad. O sea, directamente estoy yendo a sacar un pedazo del tumor para directamente ya darle una clasificación. Porque de esa clasificación voy a ver si lo mando a la casa a que ya pase sus últimos días, o voy a hacer que podamos mandarlo al cirujano oncólogo, o podemos primero hacer quimio y radioterapia, ¿sí? Pero todo de sacar un pedacito en 3 muestras, para sacar lo que les decía. Ahora, en los laboratorios no hay pruebas concluyentes, ¿sí? Nosotros pedimos marcadores tumorales. ¿Cuántos cánceres tengo yo en mi servicio o hemos diagnosticado con marcadores tumorales normales? Y era cáncer, ¿ok? O sea que nada que reemplace una biopsia por endoscopía va a ser el método que pueda superar a estos 90%. Esto es lo que les decía. Y esto sí, tarea para ustedes, para la casa, porque si no me voy a quedar aquí a leer cada uno. Pero ¿qué significa? Ustedes pueden comparar aquí, primero, cáncer gástrico precoz o el avanzado. Estos son los niveles o la profundidad que puede entrar este cáncer hasta llegar o traspasar la serosa e irse a un órgano a distancia. La nomenclatura TNM, así se la llama, o el estadiaje TNM, es un sistema de estadificación internacional. ¿Por qué? Porque cuando yo reciba el informe de esa biopsia, me va a decir, qué sé yo, adenocarcinoma en estadio, pongamos un ejemplo, T1N2M1. Puta, ¿yo qué mierda es eso? Ahora, ¿qué hago? T1, que ese tumor ya había invadido, ¿quién? La lámina propia o la submucosa. O sea que si voy al T1, lámina propia o submucosa entró hasta aquí. ¿Sí? Véanlo. Aquí, perdón. O sea que no ha invadido mucho, pero ya ha pasado la primera parte, que es la mucosa. Dijimos N2, perdón, que ya el cáncer, podamos decirlo así, ha comprometido entre 7 a 15 ganglios regionales, ¿sí? O sea, significa que ya, si yo saco de axila, si yo saco de acá o donde quieran, tiene que haber entre 7 a 10 ganglios comprometidos, que eso ya no es buen pronóstico. Basta que ha agarrado ganglios, acuérdense de mí, eso ya no se opera. Y el M, que significa metástasis, el M1, que dice que la metástasis no del estómago, incluso pudo haber mandado hasta el hueso, al cerebro, al hígado, a donde quiera. Eso ya no es resecable, eso ya es mal pronóstico, porque basta que haya 1 grado de metástasis, eso ya no tienes vuelta atrás, por si acaso, doctores. O sea, si ha salido del órgano, ahí fue. Siguiente. Estos son algunos de los, bueno, en realidad este es el más bonito, acá. Lo que también va a dar la tercera respuesta aquí al doctor que nos preguntaba los tiempos y qué pasa, por qué no el grado 3 y 4 se puede encontrar rápido. Decisión, ¿qué voy a hacer cuando ya llegue ese informe de biopsia? Si fuera el T1S y el T1A, que ya lo van a revisar allá, o sea, las 2 primeras fases de ese estadiaje, todavía puedo entrar a resecar el tumor
una polipectomía, una ¿cómo llaman? Gastrectomía parcial, no lo sé, porque todavía no ha pasado de la mucosa, ¿ok? O sea, tenemos tiempo todavía, que probablemente aquí no había ningún ganglio comprometido y mucho menos metástasis. Pero ¿qué pasa si ya pasa de la T1B hasta la 4? ¿Será para operar? ¿Sí o no? ¿Cómo consideramos? Porque si está en una T, bueno, pongamos un T2 y ha invadido la mucosa, se puede todavía operar, ¿sí? Pero algunos colegas dicen, para entrar a operar, y eso dicen los oncólogos, si la pieza mide más de 5 centímetros, es bueno hacerle una quimioterapia previa, cosa que lo reduzca a lo mínimo o a su mínima expresión, y recién entro a cortar con buenos márgenes ese tejido, ¿sí? ¿Y quiénes son los que más utilizan? Epirubicina, cisplatino y el 5-fluorouracilo. Son los quimioterápicos que más se usan en cáncer gástrico, justamente para coadyuvar y entrar a una cirugía, o cuando puedo hacer además refuerzo a alguien que era un cáncer precoz. Pero si está en el 4, ¿qué dice? Ya no hay nada que hacer. Analgesia, nutrición y abrazos y besos, lamentablemente. Bueno, niños, eso fue todo. ¿Alguna pregunta? Siempre me olvido de decir algo, nada, ¿verdad? Porque ya todo está claro. Bueno, niños, nos vemos el próximo jueves.